Buenas noches, me voy alegrando. Comenzamos con una cita de San Francisco de Asís que dice así: marchad, carísimos, de dos en dos por las diferentes partes de la tierra, anunciando a los hombres la paz y la penitencia. Son un poco más de las 10 de la noche. Hoy es viernes 24 de marzo de 2023. Y esto es Ciegos en el Mundo en su programa número 104. Porque no solo nos referimos a la ceguera física o del cuerpo, porque en este programa queremos ver lo que otros no ven. Ciegos en el Mundo. Porque todos, de uno u otro modo, estamos algo ciegos en el paso por este mundo. Desde este programa queremos aportar un poco de luz, o al menos algunas ideas, para ser una farola encendida en medio de la oscuridad. Dirigido por Arturo Fernández. Pues bienvenidos un viernes más a este programa. Os recuerdo que podéis contactar a través del programa habitual para los habituales del lugar, o también podéis llamar a través del teléfono fijo al 91 0 60 70 93, el número de España. Repito, 910 60 70 93. Y hoy pues tenemos como invitados a Cristóbal y a Verónica. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal estáis? Bien, muy contentos de estar aquí con vosotros. Pues nosotros muchas gracias en primer lugar por haber aceptado tan rápidamente y tan gentilmente pues a estar con nosotros hoy, ¿no? Alrededor de esta mesa camilla, ¿no? Como suelo decir. Y estar un rato de tertulia, contando y hablando de tantas cosas buenas. Si os parece, pues en primer lugar, para poner en contexto, ¿no?, a los escuchantes, nos podéis decir pues quién es Cristóbal y quién es Verónica. Bueno, pues sí, pues somos un matrimonio misionero de la Fraternidad Misionera Verbum Dei. Llevamos 37 años casados y 36 en la comunidad de misioneros. Justo hicimos nuestro primer aniversario de boda el mes después de entrar en la comunidad. Bueno, pues lo primero queremos agradeceros que nos hayáis invitado, pues porque sabemos que este programa ha nacido con el deseo de dar buenas noticias. Entonces, hombre, nosotros nos apuntamos a dar buenas noticias y sobre todo las que recibimos de Dios, ¿no? Las noticias que recibimos de Dios, que son las mejores, y qué bonito poder tener este espacio también para poderlas compartir con todos vosotros. También nos gustaría... Si nos quieres... Sí, creo que queréis empezar también con una canción, ¿no?, para comenzar. Sí, nos gustaría cantaros... Nos gustaría cantaros una canción que compusimos para el día de nuestra boda y que la cantamos al inicio de la celebración para dar la bienvenida a nuestros familiares y amigos. Y esa canción expresa los deseos que Dios puso en nuestro corazón ya desde nuestro noviazgo y que poco a poco pues fueron concretándose en la llamada pues que sentimos a ser matrimonio misionero en la comunidad Verbum Dei. Por eso nos gustaría cantárosla desde el inicio, porque así pues nos sitúa mucho, ¿no?, en lo que queremos compartiros. Bueno, pues ahí va. Adelante. Os lo decimos cantando,
Queremos que esta canción, llena de amor cada nota, llegue a vuestro corazón. Os lo decimos cantando. Gracias por estar aquí, por compartir con nosotros este día tan feliz. Somos todos caminantes del camino de la vida. A unos les cuesta encontrarlo y otros lo hallan enseguida. Dios en nuestro corazón estaba dormido y en silencio, y cuando al fin despertó nos mostró un camino nuevo. Este camino queremos recorrerlo de la mano, amarnos siempre y servir a Dios y a nuestros hermanos, y aquí en presencia de Dios y de vosotros, amigos, manifestar nuestro amor, siendo ambos Dios testigos. Os lo decimos cantando. Queremos que esta canción, llena de amor cada nota, llegue a vuestro corazón. Os lo decimos cantando. Gracias por estar aquí, por compartir con nosotros este día tan feliz. Pues fabuloso. Muchas gracias. Ha estado muy bien. No sabemos si se ha escuchado muy bien. Sí, se ha escuchado muy bien. Bastante bien. Por lo que puede ser, a través de WhatsApp, pues se escuchaba mejor que a través de teléfono. Pero se escucha razonablemente bien. Muy bien. Genial, pues muchas gracias. Pues si os parece, pues para ir entrando un poco y poniéndonos en situación, nos podéis contar, ¿no?, qué es el Verbum Dei y ponernos en situación a todos. Pues sí, mira, pues el Verbum Dei dentro de la Iglesia somos un instituto de vida consagrada. Pertenecemos al dicasterio de las nuevas formas de vida consagrada porque somos 3 ramas, 2 célibes, misioneros que se ordenan sacerdotes, misioneras y matrimonios misioneros. Ha sido fundada por el padre Jaime Bonet en Mallorca en el año 1963 y todos nos consagramos a vivir los consejos evangélicos. Los matrimonios, pues por supuesto desde nuestro estado de vida matrimonial. Y nos dedicamos todos a la evangelización por medio de la oración y el ministerio de la palabra. Nuestro fundador falleció hace 5 años, pero hemos tenido la gran suerte de haber podido compartir con él durante mucho tiempo. O sea que somos una comunidad muy nueva, muy joven, 60 años estamos cumpliendo este año, en el 2023. Estamos celebrando nuestro 60 aniversario. Fabuloso. ¿Y cómo es vuestra experiencia, ¿no?, de encuentro con Dios? Un poco más vuestro testimonio más personal. ¿Cómo ha sido? Bueno, pues nosotros, por caminos diferentes, fuimos
encontrándonos poco a poco con Dios. Los dos somos bautizados y los dos pues tuvimos pues nuestro itinerario desde la niñez, de comunión y de catequesis, etcétera, pero los dos nos enfriamos y los dos nos alejamos en cierto modo de los caminos de la fe, aunque nunca dejamos de creer en Dios. Pero pues siempre hubo una inquietud en Verónica por lo social, cantando con su guitarra y con la canción Protesta, tratando de hacer un mundo mejor, y yo desde otros caminos de vida naturista y de alternativa, como alternativa a un mundo distinto, ¿no? A una sociedad diferente, más humana, más solidaria. Y bueno, pues a través del yoga y a través de la espiritualidad oriental y todas estas cosas nos fuimos introduciendo en lo que era el mundo interior. Pero diríamos, estas inquietudes nos llevaron, o primero me llevaron a mí, a un monasterio de clausura, pues porque vibraba con esas cosas del silencio y la meditación y todas esas cosas. Y ahí pues conocí a unas religiosas y también a unos monjes en otro monasterio, la vida monástica cisterciense, y bueno, pues fue una experiencia muy hermosa de cercanía con Dios, de masticar en el ambiente pues una presencia, un algo al que poco a poco pues le fuimos poniendo nombre. En ese itinerario yo conozco a Verónica y nos damos cuenta de que estamos en el mismo camino de búsqueda, y juntos pues frecuentamos los monasterios y la vida monástica, y ahí pues conocemos personas que vibran de un modo para nosotros desconocido y muy atractivo, y la forma de acogernos, de tratarnos, su alegría, su jovialidad, nos hablaron profundamente de Dios. Sí, yo era profesora de música en un colegio público, entonces tenía mucha sensibilidad con todo lo que es la música, ¿no? Entonces, en ese monasterio daban conciertos de órgano en el verano, y bueno, pues Cristóbal, cuando nos conocimos y éramos novios, pues me invitó a ir a ese monasterio y fuimos pues a varios conciertos. Pero nos pasó como a San Agustín, que el Señor nos iba acercando como el cazador su presa y nos iba conduciendo, y en ese monasterio, pues de ir varias veces, fuimos conociendo a la religiosa que estaba en la hospedería, y les veíamos una felicidad, una alegría, en medio de una pobreza, allí encerradas, y nosotros decíamos, madre mía, pero ¿cómo es posible que sean tan felices estas mujeres más pobres que las ratas, aquí encerradas? Y nosotros, pues claro, una sana envidia, nosotros queremos lo que vosotras tenéis. Y bueno, pues aquella monjita nos fue hablando de su secreto, porque nosotros le preguntábamos, ¿pero a ti quién te hace tan feliz? Y entonces nos empezó a hablar de Jesús, nos regaló un evangelio, nos invitó a leerlo y nos enseñó a orar, a hacer oración. Nos empezó a hablar de que Dios era alguien vivo, que era nuestro Padre, que era una persona, del amor de Jesús. Bueno, pues aquello nos fue cautivando y enamorando también a nosotros y seduciendo. Pero lo más bonito era que todas las palabras que nos hablaba las veíamos vividas en ellas. O sea, que no eran unos discursos teóricos, sino que sus vidas reflejaban todo aquello que vivían. Y nosotros que vivíamos en plena montaña, en la naturaleza, como nuevos alternativos, vegetarianos, etcétera, naturistas, pues éramos la envidia de todos nuestros amigos, pero nos dábamos cuenta de que aquella felicidad no la teníamos, y que si aquello era producto de una experiencia de Dios, nosotros la queríamos tener. Y así nos introdujimos y así pues fuimos disfrutando
de nuestro noviazgo con el Señor, y por aquellos tiempos pues nos casamos también y bueno, pues por ahí fue la experiencia. Y esta monjita, curiosamente, fue la que nos preparó para nuestro matrimonio. Y fue pues una experiencia muy profunda en aquel claustro, cuando rezábamos laudes por la mañana, en aquel silencio, en aquella sobriedad, con aquellos cantos, con aquellos salmos, aquello iba penetrando con una fuerza en nuestro corazón que nosotros queríamos tener esa vivencia. Nosotros queríamos vivir el Evangelio, entregarle nuestra vida a Jesús como ellas lo habían hecho. Pero había un problema, que nosotros sentíamos la llamada a ser matrimonio. Bueno, no era un problema, pero sí que teníamos claro que no podíamos estar en el monasterio, pero quisimos vivir una vida con aquella intensidad en la casa donde vivíamos. Y hasta aquí la pregunta. Sí, sí, fenomenal. Entonces empezasteis un poco con el New Age y todas estas, ¿no? Temas más orientales que últimamente pues están un poco de moda, ¿no? Buscando algo, aunque no sabíais muy bien el qué, y acabasteis, ¿no? Pues encontrando un poco a Dios. Así es, empezamos sí, con todo esto como un camino donde también pues Dios nos iba conduciendo, porque era una, diríamos, una respuesta a una inquietud, y Dios nos fue conduciendo hasta que dimos con Jesús, con su Evangelio y con la figura del Padre también. Y lo que quisimos hacer fue de nuestra casa un pequeño monasterio. Entonces allí rezábamos laudes porque nos regalaron pues la liturgia de las horas, allí rezábamos laudes, rezábamos completas, y las personas que nos visitaban pues también pues queríamos invitarlas al pequeño oratorio que nosotros habíamos hecho en nuestra casa, porque nuestro deseo más grande era que descubrieran el tesoro que nosotros habíamos encontrado y que nos estaba haciendo tan felices. Pero nos pasaba que nuestros amigos ateos, ateísimos, pues nos costaba mucho bendecir la mesa, nos costaba mucho hablarles de Dios, a ellos les interesaban nuestras colmenas, nuestros huertos biológicos y toda la experiencia así naturista que vivíamos, pero de Dios no mucho. Entonces llegó un momento que la inquietud fue tan grande que necesitábamos buscar personas, matrimonios, en nuestro caso, claro, que tuvieran la misma inquietud que nosotros, que vivieran, que quisieran vivir la fe con toda esta fuerza que nosotros sentíamos. Sí, sí. Bueno, también tengo otra canción, ¿no? Que esta canción también es vuestra, ¿no? ¿La habéis compuesto? ¿La habéis cantado? ¿Qué habéis hecho con esta canción? Esta canción la compusimos a los 2 o 3 años de estar ya en la comunidad, después de unos ejercicios espirituales, y bueno, pues junto con otro, porque fue un disco el que se grabó, en ese momento pues se grabó en Barcelona, y de fondo tiene como ese deseo de ser iglesia, como el retorno a nuestra casa madre, pero una iglesia en la que pues Jesús es el centro, y para nosotros era un canto nuevo porque era una experiencia de Dios nueva y una experiencia de iglesia nueva la que habíamos encontrado en el Verbum Dei. Pues vamos a escucharla y continuamos enseguida. Cercano lloverá la justicia sobre los hijos de aquel que llora amargamente, y verán florecer en sus rostros hundidos sonrisas dibujadas en labios de su gente. La esperanza que vuelve lo pequeño invencible,
brotará de los ojos del joven cansado. Si los hombres un día nos hacemos sensibles al dolor del hermano que sufre a nuestro lado. Ven, vamos a hacer iglesia hoy. Lancemos al aire un canto nuevo. Ven, vamos a hacer iglesia hoy. Vamos a abrir caminos nuevos. Apariencia o galán, confianza, las palabras por huecas manifiestan engaño. La palabra de Dios hemos adulterado para justificar nuestros quehaceres vanos. Alzad la voz vosotros que tenéis esperanza, que vuestras obras muestren el mensaje del reino. Lanzad a los mil vientos la verdad prisionera. Hablad con el lenguaje vivo del Evangelio. Ven, vamos a hacer iglesia hoy. Lancemos al aire un canto nuevo. Ven, vamos a hacer iglesia hoy. Vamos a abrir caminos nuevos. Ven, vamos a hacer iglesia hoy. Lancemos al aire un canto nuevo. Ven, vamos a hacer iglesia hoy. Vamos a abrir caminos nuevos. Estupendo, muy bueno. Bueno, pues si os parece también nos podéis comentar pues acerca de vuestro itinerario, cómo se cruzó, ¿no?, el Verbum Dei en vuestras vidas, cómo lo conocisteis, qué os llamó la atención, cómo, bueno, pues un poco cómo acabasteis en él, un poco estas cosas, ¿no? Sí, bueno, pues nosotros vivíamos en Tarragona, que no lo hemos dicho, en las montañas de Poblet, y bueno, allí, como ha comentado Verónica, quisimos hacer de nuestra casa una especie de ermita en donde las personas se pudieran encontrar con Dios, igual que nosotros habíamos hecho en el monasterio. Pero la cosa como que nos costaba y sobre todo añorábamos ambientes en los que se viviese la profundidad del monasterio, pero hubiesen matrimonios con familias, ¿no? Entonces teníamos esa inquietud y queríamos encontrar algún espacio en donde poder compartir nuestra fe a esos niveles y en donde podernos contagiar de otras personas y sobre todo formarnos, porque nos dábamos cuenta de que estábamos como muy incipiente toda la experiencia y poco formados y lo externo nos podía mucho, y cuando nos dimos cuenta de eso y lo sufríamos varias veces, pues nos dispusimos a buscar algo, alguna cosa. Habíamos conocido comunidades en Francia, el Arca y otras cosas, pero ninguna nos satisfacía como para quedarnos o profundizar, etcétera, ¿no? Y bueno, pues cuando le dijimos a Dios que estábamos dispuestos a lo que fuese por encontrar algún espacio que respondiese a nuestras inquietudes, pues se me encendió la luz aquella noche de oración, que había leído un libro hacía tiempo cuando conocí a Verónica sobre una peregrinación de un sacerdote a Barcelona con un grupo de oración desde Barcelona a Andalucía, en el que iba relatando sus vivencias, las de aquel grupo, ¿no? Y curiosamente, pues hablaba de una comunidad en Valencia en donde había matrimonios y donde había sacerdotes, misioneras. Aquello me impactó mucho, pero allí se quedó en la estantería. Y al cabo de pues casi un año y pico, la inquietud aquella noche me llevó a recordar aquel libro, a buscarlo, y allí hablaba del Verbum Dei. Y la sed que nosotros teníamos nos llevó a querer conocer aquella comunidad en donde había familias, pobreza franciscana, formación teológica, votos, etcétera.
y sobre todo una vida de oración, ¿no? Habíamos leído a San Francisco, el hermano de Asís, y todo lo que leíamos allí nos cautivaba y respondía a nuestra inquietud, a lo que nosotros necesitábamos. Y decidimos visitarlo. Bueno, primero localizarla y después poderla visitar, ¿no? Y bueno, pues dimos con ella, llamamos por teléfono y concertamos nos fuimos con nuestro coche a Siete Aguas, Valencia, a pasar unos días allí en aquella comunidad, que se extrañaron muchísimo al vernos llegar porque nadie nos había invitado ni conocíamos a nadie. Nosotros decíamos, bueno, el Espíritu Santo es el que nos ha traído, porque en la montaña donde vivimos, allí solamente puede subir. Y bueno, pues cuando llegamos al Verbum Dei, a Siete Aguas, a lo que llamamos el poblado, aquello nos impactó tremendamente. La austeridad, la pobreza, la alegría, el ambiente de comunión, la internacionalidad que allí había, misioneros, misioneras de todos los países, gente muy joven y sobre todo matrimonios y matrimonios con niños. Entonces nosotros queríamos conocer algo para tener un contagio, un tiempo de formación, algo, pero cuando vimos aquel poblado, aquella casa de espiritualidad con capacidad para tantas personas, que se llenaba de ejercitantes por todos los veranos y durante todo el año había gente, nosotros aquello nos pareció algo grandísimo, como algo mucho más grande de lo que nosotros queríamos hacer en nuestra casa. Curiosamente, en nuestra casa pusimos un letrero, que es una cita en la entrada, que decía: mi casa será casa de oración para todos los pueblos. Y al llegar a Siete Aguas, en la entrada estaba también ese letrero. Y nos pareció en un principio una cosa curiosa, pero con los años hemos visto pues providencial. La cosa es que en el mismo día nos dieron los estatutos de la comunidad, porque queríamos conocer a profundidad y vimos claramente que nos sentíamos a gusto y que quisiéramos ya no venir unos días a profundizar o a contagiarnos, sino quedarnos allá. Fue una experiencia fulgurante, podríamos decir, que nos llenó y que en muy poco tiempo, en pocas horas, podríamos decir, vimos los dos muy claro que Dios nos estaba llamando a aquel lugar. Sí, porque nosotros llevábamos tiempo pidiéndole al Señor: Señor, muéstranos el camino, condúcenos para darle respuesta a la inquietud de nuestro corazón. Entonces allí Cristóbal y yo, al unísono, pues sentimos que era la respuesta de Dios, que ese era el lugar. Entonces, bueno, pues fue una gracia, fue un regalo, y lo compartimos, y en un mes habíamos dejado todo, nuestra casa, todo, y ingresamos en el Verbum Dei. Y al siguiente mes celebramos nuestro primer aniversario. Sobre todo nos impactó ver que, bueno, nosotros lo de ser misioneros no estaba dentro de nuestro plan. Nosotros conocer a Dios, dar a conocer a Dios, vivir el Evangelio, pero cuando vimos aquel mapa que tenían en la casa de espiritualidad, que había chinchetas de colores por todo el mundo, y nosotros decíamos: en todo el mundo hay Verbum Dei y todo el mundo se da a conocer a Dios. Y la gente, y bueno, nos impactó muchísimo. Y entonces, bueno, pues cuando tú le dices un sí a Dios, pues ya es a lo que Él quiera, ¿no? Y lo de predicar y todas esas cosas, porque nosotros, nuestra misión es evangelizar. Verbum Dei es palabra de Dios, pues a través de la predicación de la palabra. Eso no lo pensábamos en un principio, pero bueno, pues es que los planes del Señor son inescrutables. Exactamente. Sí, así llegamos al Verbum Dei, y sobre todo allí vimos una experiencia, una posibilidad de una experiencia de consagración para un matrimonio, al mismo nivel que las religiosas que habíamos conocido. Nosotros aquello era lo que llevábamos de fondo en el corazón y no lo habíamos visto en ningún otro sitio. Luego hemos descubierto y conocido que hay otras comunidades en la Iglesia, pero en aquel entonces nosotros fue lo que conocimos
que nos respondía a la inquietud que teníamos en nuestro corazón de intimidad con Dios, de oración y de darle a conocer y vivir el Evangelio. Y esto del poblado, ¿no?, que habéis comentado, ¿cómo es? ¿En qué consiste? ¿Es una población o algo pequeña en la que todos los que vivían pues pertenecen al Verbum Dei? ¿Un poco cómo es esto? Nosotros en España tenemos 2 centros misioneros grandes. Uno está en Siete Aguas, Valencia, que era un antiguo poblado militar con muchos barracones en medio de ruidos, que bueno, pues cuando se encontró, porque se necesitaba un espacio, nosotros cuando llegamos ya estaba rehabilitado. Entonces el pueblo de Siete Aguas pues lo cedió, el ayuntamiento lo cedió a nuestro fundador, a la comunidad, y allí pues se construyó pues como lo que es un pueblo de Dios. Por eso le llamamos el poblado. Tiene en esos barracones pues viven misioneras, misioneros, en aquel entonces matrimonios misioneros, teníamos granjas porque nos autoabastecíamos, y al día de hoy ya no tenemos granjas. Hay 8 capillas y está totalmente una casa de espiritualidad que caben más de 200 personas y totalmente dedicado a la evangelización a lo largo de todo el año. Pero la temporada fuerte es en verano porque la gente tiene vacaciones y hay tandas de ejercicios semanales a lo largo de los 3 meses del verano. Luego la Pascua, los momentos fuertes, retiros. Bueno, pues es una casa de espiritualidad. Y luego la otra la tenemos en Madrid, en Loeches, que está cerca de Barajas, y allí tenemos nuestro centro de formación. Ahí tenemos un centro teológico y donde van misioneros, misioneras y matrimonios de distintas partes del mundo a formarse teológicamente. Y también es casa de espiritualidad. Y también es casa de espiritualidad. Muy activa, siempre está en funcionamiento. Con otros grupos también. Con otros grupos también. Sí. Y bueno, a lo mejor también, no sé, me gustaría si podíais contarnos más cosas, ¿no?, del carisma específico del Verbum Dei, porque el nombre, porque además ya que habéis conocido, ¿no?, al fundador en primera persona, y bueno, esto con el tiempo pues va a ser un testimonio muy interesante, ¿no?, de haber conocido al fundador en persona. Si os podéis contar un poco de ello, del fundador, del carisma. Bueno, Jaime Bonet, el padre Jaime Bonet, en el 63, que empezó el Verbum Dei, bueno, pues 2 años o así antes, él era párroco de una parroquia de un pueblecito y en Mallorca, y también en aquel momento surgió con mucha fuerza el movimiento de cursillos de cristiandad. Entonces él empezó a colaborar y participaba pues dando lo que llamaban rollos, ¿no?, lo que se llama rollo, una charla en cursillos de cristiandad. Y él en la parroquia pues experimentaba que las personas que salían del cursillo, jóvenes y adultos, salían muy entusiasmados, pero que con el tiempo esa fe pues no se iba como apagando porque no se alimentaba y bueno, pues aquella experiencia fuerte pues se iba debilitando. Entonces él empezó en su parroquia a hacer convivencias y retiros para alimentar la fe de todas esas personas, bueno, desde los de su pueblo, pero también de las personas pues que se iban acercando, y empezó a hacer primero hombres y mujeres por separado, pero de su predicación empezaron a surgir un grupo de chicas, adolescentes, que se entusiasmaron con Jesús, se entusiasmaron de tal manera que empezaron a quererse consagrar. Jaime nunca pensó en fundar nada.
Él era el párroco de una parroquia y todo eso sí, desde el seminario toda su inquietud era predicar la palabra de Dios, que desde los 15 años que las personas se encontraran con Dios, porque a él le había cambiado la vida y entonces pues quería entregar su vida a eso. Le dijeron, pues para hacer eso tienes que hacerte sacerdote, y se fue al seminario. Entonces él, la palabra de Dios la ha tenido como ese fuego en el corazón que habla el profeta, que le quemaba y que la tenía que dar. Entonces, como he dicho, surgió ese grupo de chicas que se querían consagrar a hacer lo mismo que él hacía, que era dar convivencias, predicar convivencias. Y él empezó a formarlas. Él elaboró lo que llamamos nosotros el temario de vida y amor, que son una serie de verdades de fe, y en las convivencias se predicaban estas charlas y allí empezó a surgir un movimiento que con el tiempo, pues el obispo de Mallorca, pues le dijo a Jaime, tienes que dar respuesta a todas estas chicas que sienten ese deseo de entregarle la vida a Dios. Y lo genuino del Verbum Dei, tanto en aquel momento como ahora, lo genuino es poner a las personas en contacto directo con Dios a través de la predicación, una predicación muy vivencial, que se ha orado, que se ha dialogado con el Señor en la intimidad, poner en contacto a las personas con Dios a través de esa predicación y de la palabra de Dios, para que se tenga una experiencia de la intimidad y del cariño, de la cercanía de Dios, y pues se quiera vivir una vida de oración y a la vez una vida de predicación, de llevar esa misma experiencia a los demás. Entonces el Verbum Dei, el carisma es orar y predicar y enseñar a orar desde un testimonio de vida, que fue lo que vimos en las religiosas y lo que vimos en el poblado cuando llegamos, desde un testimonio de vida que acompaña pues a esa predicación, y eso es lo que seguimos haciendo a día de hoy en todo el mundo. Sí, porque Jaime lo que vio es que la palabra de Dios tenía la fuerza y la capacidad de reconstruir el corazón de las personas. Y nosotros a lo largo de todos estos años, pues lo hemos constatado, matrimonios pues ya que a punto de tirar la toalla, tantos jóvenes que estaban en caminos pues perdidos y que han ido a unos ejercicios espirituales, han hecho una convivencia y la palabra de Dios les ha cambiado la vida. O sea, esos Lázaros que están muertos y que resucitan al escuchar a Dios, al escuchar su palabra. Entonces, pues, en medio de este mundo pues con tanto sufrimiento, con tanto dolor, Jaime pues sintió la llamada a contribuir en el cuerpo de Cristo, a cuidar, a alimentar, a curar, a sanar ese cuerpo a través de la palabra de Dios, de la predicación de la palabra de Dios. Uh-huh. Y bueno, una pregunta a lo mejor un poco extraña, ¿no? Pero a lo mejor para alguien que nos estuviera escuchando, no sé, un marciano, ¿no? Alguien que estuviera en las antípodas, que no entienda nada de nosotros, pues un poco cómo es el día a día, la vida, ¿no? En el día a día, uno pues se pasa el día leyendo la Biblia, un poco, ¿no? Entre comillas, ¿no? Pues cómo es el día a día para una persona que no nos comprenda y no nos entienda. Bueno, el día a día de un matrimonio misionero como nuestro día a día, hoy hemos estado en la piscina 1 hora porque necesitamos por nuestra espalda y digo esto porque somos muy normales, ¿no? Sin embargo, pues sí que nos levantamos temprano y hacemos nuestra oración, tenemos un rato largo de oración, 1:30 de oración todos los días, y yo soy profesor de religión, doy clases en mi instituto hace ya 22 años, y tengo mi trabajo. Pues los matrimonios tenemos nuestros trabajos, casi todos tenemos un trabajo, o trabajamos uno de los dos para tener disponibilidad para la misión. Ahora ya los hijos están mayores y están fuera de casa, pero también tenemos 2 hijos, nos hemos dedicado a ellos con responsabilidad, sacarlos adelante con lo que todo eso significa.
pero todo nuestro tiempo, podríamos decir, todo el tiempo que nos queda después de nuestras obligaciones familiares, tanto del cuidado de los hijos como en el trabajo, está dedicado a la palabra. Entonces, en el día a día, después del trabajo, pues hoy, ahora tenemos esto, esta tarde hemos tenido revisión de vida, mañana tenemos retiro a las 7 de la mañana por Zoom con personas de toda España. Nuestro día a día es orar y llevar la palabra a través de escuelas de la palabra, que también tenemos una escuela semanal, escuelas de apóstoles, personas que ya están más avanzadas y que se preparan para estar formadas para evangelizar, que son agentes de evangelización en sus parroquias. Entonces, tenemos escuelas, tenemos retiros, fines de semana, damos ejercicios espirituales, en fin, somos un matrimonio consagrado a la palabra de Dios y nuestros fines de semana, nuestras tardes, nuestras jornadas son jornadas misioneras que giran en torno a la oración, a la palabra, a la escucha de las personas que acompañamos, al acompañamiento y a ayudarles a crecer en una experiencia de Dios que les ayude en sus vidas a ser felices, a ser amigas de Jesús y a hacer un mundo mejor llevando a Dios a los demás. Y a ser levadura en medio de la masa. Eso es. Integrados en la iglesia local, cada uno en donde estamos y colaborando en aquello que se nos pide. Ahora, la semana que viene, el lunes, damos un retiro de Cuaresma en una parroquia y, bueno, pues así transcurre nuestra vida. Fenomenal. Y esto de las WhatsAppautas, esto para el mismo Marciano de antes, ¿esto en qué consiste? ¿Cómo son? ¿Cómo nacieron? Acabo de mandar las de mañana antes de empezar el programa. Las WhatsAppautas son un espacio, como otros muchos que han ido surgiendo, que nosotros lo iniciamos, somos un poco pioneros, hace 7 años. Son audios por WhatsApp en donde de 5 minutos, en donde se lee una cita, normalmente la del Evangelio del día o una de las lecturas de la Eucaristía, y se hace una pequeña reflexión o la oración que uno ha hecho con esa cita, pues la predica en esas WhatsAppautas. La gente las recibe y las difunde. Ora con ellas, algunos oran más, otros menos, otros solamente las escuchan y muchos las difunden. Entonces, esto es algo que ya en estos años pues, se ha extendido por todo el mundo y, bueno, quien las quiere recibir solamente tiene que ponerse en contacto con nosotros y le introducimos en un grupo de WhatsApp que solamente sirve para recibir, no se puede interactuar en ese grupo, y recibe cada día por la noche el audio del Evangelio o de la lectura del día siguiente, con 5 minutos de explicación. En eso consisten las WhatsAppautas. Pautas porque son pautas de oración y WhatsApp porque es a través de WhatsApp. Y lo damos todo un equipo de laicos y yo en este caso como matrimonio misionero consagrado. Y el resto son un equipo de laicos que van rotando de distintas partes de España y algunos de fuera de España también. Matrimonios laicos. No digo de que pues alguien no escuchara a lo mejor el podcast o vete a saber, ¿no? ¿Quién puede escuchar esto? Si hay alguna forma de poder contactar para poderse apuntar a los envíos o... Sí, mediante el teléfono. Yo doy mi teléfono, no tengo inconveniente. Es el 659-528-518. 659, ¿qué más? 659-528-518. Me ponen un mensaje y les introducimos en ese grupo y recibiría cada día por la noche las WhatsAppautas del día siguiente, ininterrumpidamente todo el año. Genial. Bueno, pues si os parece, vamos a abrir por aquí algún micrófono de algunos amigos que estén por aquí conectados. Tenemos, por ejemplo, a Carmen desde Cuenca. Buenas noches, Carmen. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por vuestro testimonio y ya me he incorporado un poquito tarde.
Y yo sí que recibo alguna vez, no sé si serán vuestras pautas o las de otros compañeros, pero una compañera, una amiga de Barcelona, algunas veces que me la manda también vuestras reflexiones. Y como me he incorporado un poco tarde, Verbum Dei es un movimiento de la Iglesia universal, o sea, está constituido en todos los sitios, en todos los países, o es solamente un movimiento que solamente de aquí de España. No, somos un instituto de vida consagrada y estamos en los 5 continentes. De la Iglesia Católica, ¿no? Sí, de la Iglesia Católica, claro. Se Muy fundó bien, muy en el bien. 63. Estamos Sí, celebrando eso sí nuestro lo digo. 60 aniversario. Sí, sí. Bueno, pues da gusto porque se vayan saliendo gente misionera como vosotros, laicos, consagrados, pero que con la falta de sacerdotes que hay, pues también estáis haciendo mucha labor dentro de la Iglesia. Muchas gracias por vuestro testimonio y que sigáis adelante. Gracias. Muchas gracias, Carmen. También tenemos a Consuelo desde Albacete. Consuelo, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, Buenas noches. me habéis recordado tantas cosas que yo pues he vivido 5 años en Mallorca y también he ido a convivencias, a retiros, a charlas del Verbum Dei. La verdad que hayáis venido a darnos estas reflexiones, estas charlas, la verdad para mí ha sido algo muy bonito, porque yo lo he vivido en Mallorca. Entonces, es algo que yo pues lo comparto con vosotros, porque cuando he ido a las convivencias se ha vivido una fraternidad, se ha vivido un amor, que eso no se puede explicar con palabras, hay que vivirlo. Porque yo me alegró un montón de escucharos, por el hecho de que yo allí he estado en los grupos de oración. Tengo muchos amigos en Mallorca que están también en el Verbum Dei. Recibo todos los días esas reflexiones que vosotros habéis comentado. Y la verdad son muy enriquecedores y son maravillosos. O sea que solo me queda daros las gracias por haber refrescado lo que yo viví en esos 5 años en Mallorca y seguir, porque creo que sois algo muy importante. Gracias de todo corazón y muchas gracias. en la oración. Gracias, sí, gracias a tu Consuelo. Muchas gracias. Gracias. Y también tenemos por aquí a Juanlu desde Estepona. Juanlu, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Juanlu. Me ha parecido muy interesante el testimonio que nos habéis dado. Y bueno, una preguntilla que tendría yo es que si verdaderamente tanto ustedes como el resto de las parejas o en matrimonio se necesita agarrarse a una ayuda, ¿no? Espiritual, porque están teniendo muchísimas crisis los matrimonios últimamente, y también si ustedes eso lo manifestáis fuera, es decir, lo compartí con otros matrimonios, el hecho de poder llevar con la palabra de Dios el matrimonio hacia adelante. Y también si hacéis retiro para poder llevar a cabo esa afianza en el matrimonio, ¿no? Esa seguridad. Sí, hemos estado más de 20 años, Juanlu, trabajando en la pastoral familiar aquí en la diócesis de Sevilla. Este es el único año que de momento no estamos dando cursillos prematrimoniales, porque hemos vendido el centro misionero que teníamos y ahora estamos haciendo como en un impasse, pero sí, hace mucha falta llevar la palabra de Dios y llevar el amor de Dios a los matrimonios y a los novios.
Y también damos una semana de ejercicios espirituales específica para matrimonios en Siete Aguas, en el poblado. Y nuestra pastoral también aglutina a muchos matrimonios con los que pues hacemos itinerarios de fe específicos desde el sacramento para ayudarles en ese caminar. Y montamos guardería y campamentos en el verano, en la semana de ejercicios espirituales para matrimonios, para que toda la familia pueda asistir, estén atendidos y el papá y la mamá puedan hacer su semana de ejercicios espirituales en silencio. Y la verdad es que son muchos los que se benefician de esa experiencia. Muchas gracias. Bueno, y como veis, gracias, Juanlu. Y como veis, pues el tema de las vocaciones, y hay nuevas vocaciones dentro de esta sociedad, ¿no? De cómo está la sociedad, que no está muy de moda, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la religión en general y con la Iglesia Católica, ¿no? En particular. Y bueno, pues como veis un poco el ambiente, la sociedad, pues los jóvenes, y dentro de esta sociedad cómo están las vocaciones. Bueno, yo creo que nosotros pensamos que Dios sigue llamando a su manera y bueno, pues en estos tiempos como en todos los tiempos, porque bueno, pues a Dios no se le ha escapado este mundo de las manos, ¿no? Y vemos que van resurgiendo grupos fantásticos con mucha fuerza, como Hakuna, que es un movimiento de jóvenes, como Emaús, como en fin, encuentros de amor conyugal. Nosotros nos alegramos muchísimo. En nuestra comunidad es verdad que las vocaciones célibes son un poquito más escasas, pero curiosamente tenemos bastantes vocaciones matrimoniales. En Filipinas tenemos un curso de formación ahora mismo. Los cursos de formación sería como un noviciado, ¿no? Para que nos entendamos. Los cursos de formación. Entonces tenemos allí ahora mismo 7 matrimonios en Filipinas que han sentido esa llamada para ser matrimonio misionero. Tenemos en África, tenemos en México, en fin, que van surgiendo vocaciones, sobre todo más matrimoniales, curiosamente. Sí, pero nos damos cuenta que en la Iglesia las formas tradicionales están más resentidas, pero hay unas formas nuevas que van surgiendo con mucha fuerza, y ahí nos damos cuenta de eso, de que a Dios no se le escapa el mundo de las manos y que tiene su forma de trabajar. Tenemos esperanza. Pues eso es lo importante, ¿no? Que haya la esperanza, que esté ahí, y que haya relevo, que haya gente joven, sobre todo, ¿no? Que coja el relevo, porque bueno, esta sociedad que está un poco así, ¿no? Que no está muy de moda todos estos temas, y que haya gente que venga detrás también empujando. Bueno, pues ya vamos llegando al final de la hora, que se ha pasado volando. Entonces, bueno, si queréis a lo mejor comentar alguna última cosa para ir terminando. Pues no, simplemente que damos gracias a Dios también por las iniciativas como esta, que no la conocíamos y que siempre son un regalo el poderlas conocer, y pedimos también por vosotros para que todo esto que estáis haciendo pues pueda llegar a muchos corazones, que estamos seguros de que así es, y de que ponga pues alegría, gozo y luz en muchas personas, que hace mucha falta. Estoy llevando el proyecto que lleváis a cabo, me imagino que al compartir con tantos matrimonios, hoy por hoy la crisis que se está llevando a cabo en los matrimonios, ¿se debe a algo? ¿Tenéis alguna idea? Pues sobre todo se debe, y estamos súper convencidos, de que es la falta del amor de Dios, de la experiencia del amor de Dios en el corazón de las personas. Porque escuché una vez que un matrimonio que celebraba su 50 aniversario
le preguntaban unos jóvenes al ancianito, ¿y cómo es que ustedes han llegado a vivir 50 años de matrimonio? Y el ancianito lo miró sonriente al joven y le dijo, es que nosotros somos de una generación que cuando algo se rompía intentábamos arreglarlo. Y aquí el restaurador por excelencia es Dios. Y cuando está su amor y experimentamos su misericordia, somos capaces de perdonar y somos capaces de mirar al otro con los ojos de Dios y de amar la debilidad, la pobreza, lo que hace Dios con nosotros. Entonces, por eso tenemos que llevar a las personas a Dios, para que experimenten ese amor y con ese amor se puedan amar, porque así sí se puede. Ajá. Y bueno, y generaciones anteriores a nosotros, ¿no? Que yo ya soy de medio siglo para arriba. Bueno, no es mi caso, pero he vivido algunos que otros casos y la mujer estaba muy poco valorada en la casa, ¿no? Era mayormente casi como una criada. Y a lo que voy, no tenían esta clase de recursos, ¿no? Estos proyectos, el proyecto Amor Conyugal, vuestro, el proyecto María, cómo entonces esas mujeres y esos matrimonios seguían aguantándose tantos años. Bueno, porque nosotros pensamos que muchos matrimonios tradicionales, podríamos decir, aguantaban, tú lo has dicho, aguantaban, pero tampoco no había una frescura a lo mejor en el amor. Hoy en día la gente no aguanta y hoy en día la mujer está más liberada. Antes la mujer, pues, separarse constituía una lacra en la sociedad y eso estaba muy mal visto, se aguantaba lo indecible antes que separar. También había más capacidad para el sacrificio, para afrontar las dificultades, eso como valor, lo otro como antivalor. Y bueno, pues una serie de condiciones que hoy no se dan, que hacían que los matrimonios durasen más, pero no por ello podemos decir que había pues un amor, una fidelidad interna o que estuvieran felizmente casados. El matrimonio ha sido muchos años el maratón del aguante y bueno, y como yo escuchaba a mi abuela, hija mía, te tienes que aguantar porque es lo que te ha tocado, ¿no? Y bueno, esto ya nadie comulga con eso. Entonces, un poco la cultura, diríamos, o la tradición también llevaba a soportar, a aguantar algo que hoy pues no es así, ¿no? Quizás por eso también haya esa diferencia. Bueno, pues muchas gracias. Estamos un poco en el tiempo de... Eso. Pues muchas gracias. A vosotros. Descuento. Pues muchas gracias por todo, por vuestro tiempo, por haber compartido este rato de tertulia tan interesante y tan ameno. Y bueno, pues que a vuestra disposición y encantados. Muchas gracias. Gracias a todos por haber estado ahí y habernos... Gracias a todos por haber estado ahí y habernos escuchado. El próximo viernes pues nos volvemos a oír en otro programa. Buena noche, buen fin de semana, buena semana. Os recuerdo los medios de contacto a través de correo electrónico en ciegosenelmundo@arturofernandez.es o a través de WhatsApp en el 91 0 60 70 93. Yo soy Arturo Fernández y esto es Ciegos en el Mundo.